Bueno, pues un momento desde luego complicado para Ucrania, un momento que desde luego ya pasa por lo que suceda en Estambul, a la espera de si Ucrania confirma o no su participación en esta cumbre. Os quiero preguntar también por la participación de Europa. Contábamos antes que Reino Unido, Francia y Alemania piensan asistir a esta cumbre, piensan asistir a Estambul, pero la mirada está puesta sobre todo en Alemania, en un Friedrich Merz que hablaba de suministrar los misiles Taurus a Ucrania. Esto era una línea roja para el anterior canciller, para Olaf Scholz, y ahora, bueno, parece cada vez más evidente que Alemania se suma a este grupo de Reino Unido, de Francia, se puede sumar también a Polonia, que, bueno, son los países que más están enfrentándose a Moscú. Te quiero preguntar por esto, Sergio, este cambio en Alemania y también, bueno, pues qué supone para el conflicto, si nos acerca o nos aleja de una paz. La paz no está cerca, eso como venimos comentando, pues creo que coincidimos los tres. Hay muchos intereses en juego, más allá de lo que es el combate directo en la frontera o en el territorio ucraniano. Hay muchos intereses económicos, muchos intereses geopolíticos. Para Rusia es fundamental ganar presencia, no solo en Ucrania, sino reivindicar su papel como gran potencia mundial. Y a Alemania le pasa exactamente lo mismo. Alemania ha sido durante muchos años el referente de la Unión Europea. Ahora, en horas críticas, sobre todo con el gobierno de Scholz, entró en un periodo difícil para Alemania en toda la Unión Europea. Parece que se quiere reconstruir el eje franco-alemán con el triángulo de Weimar, incluyendo también a Polonia. Polonia, un claro aliado para enfrentarse a Rusia, y en este sentido Alemania quiere liderar la posición política de la Unión Europea, quiere tener un peso fuerte en la OTAN. También se invita a Reino Unido a estar en todas estas negociaciones, y no debemos ver simplemente si la culpa es de Rusia, la culpa es de los países europeos, sino que hay muchos intereses en juego y cada país defiende sus intereses. Maneras más legítimas, cuando se va a la guerra y es imposible avanzar la diplomacia, yo creo que aquí se pierde por completo la legitimidad. Siempre habría que buscar, y como se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, crear los mecanismos para poder resolver todas estas situaciones a través de la diplomacia. Se llega a un punto en el que es imposible. Cuando ya estamos en un conflicto armado, ¿qué tienen que hacer los países que han apostado por la diplomacia y por mantener su posición fuerte en el mundo a través de la economía? Dejar que otros países se rearmen, dejar que otros países tengan una capacidad militar, un poder real mucho más fuerte que el que tienen, por ejemplo, los países europeos. Estamos en un juego de equilibrios, en un poder real, y por tanto los países europeos, cuando ven que la diplomacia ya no es posible, por la que se ha apostado durante décadas, desde que se crea la Unión Europea, Francia y Alemania impulsan las comunidades europeas precisamente para evitar un conflicto entre ellos, pero hoy en día el conflicto ya no está en Europa, el conflicto está en diferentes lugares del mundo, y lógicamente los países europeos, ante una potencial amenaza, pues tienen que incrementar su gasto militar y apoyar a aquel país donde hay muchos intereses, como es Ucrania, para que se incline hacia los intereses de la Unión Europea. Por tanto, muy lejos la paz, el papel de Europa, pues de Europa, vamos a hablar mejor de la Unión Europea o de la OTAN, pretende ser relevante. Es verdad que al final el peso de Estados Unidos sigue siendo determinante, pero los países europeos están intentando ganar cada vez más protagonismo, y en este sentido Alemania pues emerge como una de las grandes potencias europeas. Desde luego los países europeos que intentan ganar peso también intentan estar en esta mesa de negociaciones. De momento parece complicado, pero también llama la atención el contraste. Cristian, te quiero preguntar por esto. Hemos empezado hablando de la postura de Keith Kellogg, hemos hablado mucho en los últimos meses de la postura de Donald Trump, y cada vez parece más distante, más diferente con lo que están apuntando los países europeos, ¿no? Con Merz enviando los misiles Taurus, si es que no estaban ya, con Francia, con Reino Unido. Hay un contraste muy evidente, ¿no?, entre la postura de Estados Unidos y de estos países europeos, que a lo mejor también pues crea algún tipo de polémica en la próxima reunión de la OTAN, el próximo mes. Sí, yo creo que la distancia es abismal entre la administración Trump y estos líderes globalistas europeos, que por supuesto que eran perfectamente idénticos durante la administración Biden, digo, los intereses que persiguen. En el caso de Trump, por supuesto que yo siempre digo y estoy convencido que tiene una sincera intención de colaborar y llegar a la paz, y una paz que
es funcional a sus intereses, a los intereses de los Estados Unidos o a este proyecto que tiene Donald Trump. Lo que sí veo es que Alemania, fundamentalmente, este nuevo canciller que parece realmente, si se me permite el lenguaje, un desquiciado, porque yo no puedo entender que pretenda poner en esa situación a Alemania, a su país, a su pueblo, en una situación que realmente puede llegar a ser muy peligrosa. Ya lo dijo Olaf Scholz, que estos misiles Taurus no pueden ser operados si no es por personal militar alemán, lo cual implicaría directamente a Berlín en esta contienda. También hay que mencionar que supuestamente tendrían incluso capacidad de transportar ojivas nucleares, lo cual, por supuesto, se convierte en una amenaza existencial para Rusia, y que puede ser contestado de una forma más que contundente, como lo dijo incluso Margarita Simonian, la directora de RT, hace pocos días. Para terminar, es tan desquiciado, voy a repetir el término, Merz, que incluso dijo con una especie de orgullo que iban a hacer todo lo necesario para que el Nord Stream no volviese a funcionar, como para castigar a Rusia. No sé desde qué punto de vista se castiga a Rusia cuando Rusia sigue comercializando sus hidrocarburos y sigue teniendo buenos ingresos de dinero con los mismos, y el que sí se ha perjudicado mucho es justamente la industria alemana. Entonces, realmente yo no entiendo demasiado bien con qué lógica se manejan estos líderes europeos y repito, haciendo una política, llevando adelante actitudes que son abiertamente amenazas existenciales para Rusia, ya que incluso han hablado muchos de estos líderes abiertamente de la intención de no solo de poner de rodillas a Rusia, sino incluso desmembrarla y que deje de existir como país. Algo que por supuesto no va a ocurrir, por lo menos con la anuencia del presidente Putin y de la población rusa. Así que la situación me parece bastante arriesgada, y que formen parte de la reunión en Estambul estos líderes europeos creo que no hace más que obstaculizar cualquier esperanza de paz. Pues precisamente, ya que estamos hablando de Alemania y de estos misiles Taurus, vamos a contarle la respuesta por parte del representante ruso, el enviado ruso Vasily Nevencia, advertido este viernes a Alemania que suministrar a Ucrania armas de largo alcance y permitir que Kiev las use para atacar territorio ruso, dice Nevencia, le daría a Moscú el derecho a considerar todas las opciones en respuesta. Hablando en el Consejo de Seguridad de la ONU, que por cierto pueden seguir en nuestro canal de YouTube, en paralelo dice que Alemania se verá arrastrada aún más a la guerra. Insta a Berlín a considerar cuidadosamente las consecuencias de las acciones agresivas contra Rusia. Dice que el continuo apoyo de Europa al esfuerzo bélico de Ucrania agravará aún más la situación en el continente. Arina, te quiero preguntar a ti también por esto, el papel que está jugando Alemania, el giro que hemos visto con la llegada de Friedrich Merz y sobre todo, bueno, pues con este envío de misiles Taurus, que es sin duda una de las polémicas de esta semana. Anunciaba el propio Merz que iban a financiar la producción conjunta. La duda es si esos misiles no están ya en Ucrania y también quién los va a disparar, ¿no? Como pasaba, por ejemplo, con los misiles británicos o franceses. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, hablaba de, bueno, de estas declaraciones por parte de Nevencia y también, bueno, de estas armas suministradas a Ucrania, estos misiles Taurus, que son un poco el centro de la polémica, y sobre todo, ¿quién va a disparar estos misiles? ¿Los alemanes, los franceses, los británicos? Bueno, pues el papel que está teniendo Europa en este conflicto. Nada, mira, te explico. Desde el punto de vista teórico o desde el punto de vista vulgar, vamos a pensarlo como el casino. Cuando estamos en casino y perdemos dinero, ¿qué hacemos? ¿Paramos o invertimos más y esperamos hasta el último momento que vamos a ganar, que nos va a tocar el gordo? Pues es la lógica del casino lo que está sucediendo a Bruselas, que ha invertido todos sus recursos y todo su apoyo a Ucrania. Yo creo que los espectadores españoles pueden recordar cómo pues, se esperaba que Rusia colapse en un mes o como mucho en 2 meses, y no sucedió. Ni en un año, ni en 2 años, y pues en pasado febrero hemos tocado 3 años de guerra.
Rusia ha avanzado, ha conquistado más territorios. Si vemos el PIB de Rusia crece, el superávit de Rusia es muy grande, o sea que vende más que compra. Y si vosotros veréis los países importadores, ¿no?, de los productos europeos más grandes de Asia, detrás de China va a estar Kirguistán. ¿Sabéis dónde está Kirguistán? Pues por ahí, en Asia. Es el país que se ha convertido como en el corredor, en la entrada de los productos europeos que sigue comprando Rusia. Entonces, sí, como han dicho pues, los expertos, hay muchos intereses en el juego, pues hay mucha hipocresía y pues lo que estamos viendo en cuanto a la escalada del conflicto es que los políticos europeos, pues los tres grandes, la Troika, Gran Bretaña, Francia y Alemania, están jugando al casino, que no pueden creer de que la guerra va mal, no hay resultados. A la Casa Blanca llega el presidente que pues muestra una política exterior bastante individualista y que tiene su propio punto de vista, cómo acabar este conflicto. Entonces, en vez de parar y pensar cómo salir de esta situación, apuestan a por la escalada. Entonces, cabe preguntarse, los militares, he oído que dicen que antes de comenzar la guerra tienes que saber cómo terminarla. Pues tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Cómo van a ganar los políticos pues, comunitarios una guerra contra Rusia, contra un país que tiene armamento nuclear? En cuya doctrina nuclear pues hay una cláusula de que se puede utilizar el armamento nuclear cuando la supervivencia del país está bajo cuestión. Y según los cambios también de su doctrina militar introducidos pues, en septiembre del año pasado, se considera también al país en conflicto el que suministra el país con que Rusia está en guerra. O sea, esta nueva estrategia militar le saca, por así decirlo, las manos a la Rusia para entrar en guerra con los países comunitarios. Esta es la situación, ¿no? Esta estrategia militar era un aviso de que estamos hacia la escalada y claro, Nevensia hoy pues lo ha anunciado abiertamente en el Consejo de Seguridad, es que estamos de camino a la escalada. ¿Cómo salimos de ella? Si invertimos más armamento, más pesado, más sofisticado, más letal en Ucrania, la respuesta siempre va a ser doblada por Rusia. Y al final lo que nos está esperando es una guerra nuclear, pero es inasumible. ¿No? Pues más preguntas que respuestas. Yo aquí termino. Gracias. Sí, desde luego un momento de mucha tensión en Ucrania. Si os parece, para variar, para cambiar de tema, vamos a mirar a Oriente Medio y a las palabras que ha hablado, las palabras que ha pronunciado en el día de hoy el ministro de Defensa, Israel Katz, que promete construir un Estado judío israelí en Cisjordania. Se apuntaba que había 20 heridos en un ataque con drones contra la población gazatí que estaba buscando ayuda humanitaria. Estamos en una semana en la que por fin parece que hay una reacción internacional. Ahora parece que sí que hablan Macron, Starmer, Friedrich Merz, con cuidado. Eso sí, te quiero preguntar por esto, Sergio, ¿cómo ves la situación de tensión en Oriente Medio, sobre todo esta nueva escalada que vemos por parte de Israel? Me parece que está silenciado, Sergio. Ahora sí. Ya lo tenemos. Israel lleva más de un año y medio permanente en Gaza, viendo cómo la comunidad internacional está siendo tibia. Los países europeos, desde un primer momento, han tratado de mediar a través de la solución de los dos estados. Para Netanyahu esa solución ni se contempla. El cambio de presidencia en Estados Unidos también ha permitido, ya no solo el cambio de presidencia, sino todos los meses de campaña y esa situación débil,
de Joe Biden pues han fortalecido a Netanyahu, y Netanyahu ahora va por todas. También es consciente de la situación interna que tiene en Israel, donde no cuenta con el apoyo de toda la población, y lo que está haciendo pues está siendo muy duro, ¿no? Porque las imágenes, esto ha pasado toda la vida, no estamos hablando de un conflicto nuevo. Lo que pasa es que a este nivel y con esta capacidad de destrucción, y sobre todo con las imágenes que nos llegan de manera directa, impacta a cualquiera, ¿no? Cualquiera que vea lo que está pasando en Gaza le impacta, e incluso muchos de los que en un primer momento reconocían el derecho de Israel a defenderse después del ataque de Hamás del 7 de octubre del 2023, ya empiezan a cuestionar. De todas formas, igual que estábamos hablando ahora de Ucrania, ¿por qué al final se politiza todo esto a nivel internacional? Los partidos de derecha simpatizan o quieren simpatizar con Israel, aunque ya llega un momento en el que no hay argumentos para simpatizar con Israel por lo que está pasando en Gaza. Los partidos de izquierda defienden a los palestinos, y creo que lo que hay que analizar realmente es el drama humanitario y tratar de frenarlo de alguna manera y buscar una solución. Esa propuesta de los dos estados, pues la veo muy complicada, sobre todo cuando llega Donald Trump y dice que va a convertir Gaza en un resort, porque lo que hay que hacer es expulsar a los gazatíes. ¿Realmente eso va a resolver algo? ¿O los planes de Netanyahu de arrasar Gaza, de también, si puede, anexionar Cisjordania o ejercer un control total sobre Cisjordania, piensa que en algún momento, haciendo eso, va a acabar con el conflicto? ¿Qué va a hacer toda esa población palestina que se ve desplazada? Todos esos jóvenes que están sufriendo el impacto directo de la guerra durante más de, o ya prácticamente 2 años, ese rencor que se está generando, ¿piensa que va a conseguir acabar con el problema de raíz? El problema va a seguir latente, y si no existe Gaza, pues esta población vivirá en el Sinaí, vivirá en Jordania o vivirá en Siria, pero el rencor y las ganas de revancha van a seguir siempre. Por tanto, pues es tratar de avanzar con una venda en los ojos, es decir, este territorio yo lo domino, es mío, pero el problema de raíz va a seguir presente, como no se ha conseguido solucionar durante 80 años y no se va a conseguir solucionar en los próximos años tampoco, aunque Israel consiga ampliar sus fronteras y ejercer un control ya directo, efectivo, y convertir todo lo que hoy es Israel y Palestina en un Estado judío. Te quiero plantear, Cristian, ¿cómo ves la situación en Gaza, la situación en Oriente Medio, con un Donald Trump que parece que intenta parar los pies a Netanyahu? De hecho, le advertía que no atacara a Irán. De momento parece que no surte mucho efecto. De momento parece que Israel está preparando un ataque por su cuenta contra Teherán y, bueno, pues sigue con sus amenazas sobre Gaza y ahora también sobre Cisjordania. Sí, yo creo que las amenazas o apercibimientos de Donald Trump a Netanyahu no van a surtir efecto en tanto y en cuanto no le deje bien claro que en una aventura militar contra Irán Estados Unidos no va a acompañar a Israel. Creo que eso es lo que le tiene que dejar en claro, porque me parece que Netanyahu, si intenta esta acción totalmente alocada contra Teherán, por supuesto que lo va a hacer esperando que los Estados Unidos lo respalden, lo cual por supuesto puede transformarse en una situación bélica muy delicada, no solo a nivel regional. Desgraciadamente Netanyahu se ha convertido, o tal vez siempre lo fue, en un supremacista, y creo que en alguna medida está convirtiendo al Estado de Israel en un país supremacista, y se está demostrando con esta prácticamente limpieza étnica que están intentando hacer con la población gazatí, y con aspectos bastante oscuros, ¿no? Como yo no me canso de decirlo, espero que en algún momento se eche luz sobre lo que sucedió realmente el 7 de octubre de 2023, porque hay muchísimas pruebas que demuestran que el Estado judío, el liderazgo militar y el gobierno fueron alertados de lo que estaba por ocurrir, lo que estaba por llevar adelante el grupo terrorista Hamás contra población civil, y realmente se dejó hacer. Esto obviamente siendo funcional a los intereses de Netanyahu, de la política interna del país, como bien mencionaba Sergio, y creo que en este sentido incluso hay que recordar cómo el mismo Estado de Israel fue el que favoreció el fortalecimiento de Hamás en Gaza para debilitar, digámoslo, al Fatah, ¿no?
lo que es la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania. Entonces, este doble juego que parece hacer, permitiendo la financiación por parte de estados del Golfo a esta organización Hamas, y ni que hablar del origen mismo de esta organización allá con los hermanos musulmanes, con esta origen entre británicos y nazis. Así que realmente todo lo que lleva adelante y esta desestabilización en la región que lleva adelante Israel, el gobierno israelí con Netanyahu, estas amenazas hacia Irán, realmente creo que es un tema que va a seguir adelante y no se va a detener si realmente no se le pone un coto con un entendimiento entre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que realmente, más allá de cuestiones ideológicas, se tiene que ver lo que está haciendo de fondo este gobierno y ponerle límite y proteger a la población civil que está siendo masacrada. Pues Arina, te quiero preguntar también por esta situación preocupante, desde luego en Gaza, estas nuevas amenazas por parte del ministro de Defensa israelí, también esta presión internacional que parece que, bueno, que viene increciendo, pero que igual llega demasiado tarde. Sí, Arina, te preguntaba. Pues no sé qué contestarte en realidad, qué presión internacional tiene Israel, porque vamos a recordar que Sudáfrica demandó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia para que la Corte iniciara una investigación, ¿no? De que Israel supuestamente comete crímenes, el genocidio, ¿no? Y el 26 de enero de ese mismo año, de 2025, si no me equivoco, no, perdón, de 2024, del año pasado, estamos a 25, sí, del año pasado, pues sí que abrió la causa, dijo que posiblemente se produce un genocidio, que lo va a investigar, pero no ordenó un alto al fuego, lo que a muchos expertos nos sorprendió. ¿Cómo que la Corte Internacional de Justicia no exige que el gobierno que bombardea constantemente a todos los blancos indiscriminadamente, pues civiles, militares, no militares, pues que no pare esta situación, que no exige un alto al fuego? Así que pues vemos que Israel lleva su política exterior independiente, fija las metas, los propósitos de su política exterior, de su política de seguridad, y para él pues Irán es uno de los objetivos y pues su programa nuclear también es uno de los objetivos. Así que vamos a esperar lo que va a suceder. Yo realmente no puedo comentarlo porque me parece que esas advertencias, entre comillas, quedan entre comillas, y los gobiernos en realidad no ejercen ninguna presión sobre Israel. Gracias. Bueno, pues de momento que parece que Israel sigue campando a sus anchas. Si os parece, os quiero preguntar, Sergio, te pregunto a ti, ¿qué puede hacer Europa para detener también este conflicto? Se hablaba de sanciones, se hablaba del embargo de armas. ¿Debe dar un paso adelante, igual que está haciendo con Ucrania? Pero cuando hablamos de Europa, deberíamos ir analizando cada uno de los países, porque Europa en política exterior, en materia de política exterior, no actúa como un bloque unitario, lo que dificulta mucho que se pueda adoptar una posición común. Por ejemplo, el caso de Alemania, con ese pasado que condiciona el tomar decisiones contra Israel. Por otro lado, tenemos a España, apoyando de forma directa al pueblo palestino, e incluso tratando de cancelar, aunque no sé si va a ser posible, los contratos que hay de suministro de armas. En concreto, pues el episodio que tuvimos con las balas hace unas semanas. Es muy difícil que los países europeos, mejor dicho, los países de la Unión Europea, se pongan de acuerdo a adoptar una posición unánime. Y lo que se viene haciendo desde el comienzo del conflicto, desde octubre del año 2023, es adoptar una posición tibia, condenando los ataques de Israel, pero sin ser muy enérgicos y sin establecer sanciones. Pero es que también hay que tener en cuenta que Israel ha desarrollado tecnologías de defensa muy avanzadas, el propio software Pegasus, del que tanto hemos hablado
en estos años atrás fue desarrollado por Israel y hay una dependencia tecnológica, una dependencia en materia de defensa y en otros ámbitos que los países europeos no pueden establecer sanciones a Israel y perder el suministro de determinados productos. ¿Qué puede hacer? Realmente poco. La influencia de los países europeos sobre Netanyahu ahora mismo es muy reducida. Lo que están haciendo, denunciar, advertir, pero poco más. Y veo muy difícil ahora mismo que a Netanyahu alguien le pueda parar los pies, porque la posición de Trump en momentos puede ser crítica, pero tampoco se ha posicionado a condenar de forma enérgica las acciones de Israel, y tampoco hay otras grandes potencias. China mira hacia otro lado, a Rusia tampoco le interesa entrar en este conflicto, y no hay una gran potencia que esté presionando a Israel y se están estableciendo sanciones serias, y por tanto Netanyahu, mientras las circunstancias sigan siendo las mismas, pues va a continuar avanzando y tratando de alcanzar su objetivo, que, como comentaba antes, no creo que a pesar de que llegue a dominar todo el territorio e incluso expulsar a los 2 millones de palestinos de Gaza, se pueda decir que Netanyahu ha conseguido resolver la situación y garantizar una situación, un contexto totalmente diferente para Israel en el futuro. Bueno, pues un momento complicado, un momento en el que se pone en jaque el derecho internacional y, bueno, pues sobre todo un momento complicado para los palestinos. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros, Sergio, Cristian, Arina. Muchas gracias por estar con nosotros un día más aquí en Todos Geopolítica, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buen día.